Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Abrimos nuestra mesa de todos con un invitado de esos que permite pensar la política chilena más allá del ciclo electoral o del titular del día. Tiene una trayectoria que cruza momentos decisivos de nuestra historia reciente. Fue subsecretario de Economía durante el gobierno de Salvador Allende, diputado antes del golpe de Estado, protagonista de la izquierda chilena en su fase más transformadora y con el paso de los años un observador crítico de sus propios errores, límites y deriva y también como consecuencia de las del país. A diferencia de otros actores de su generación, Óscar Guillermo Garretón no se ha refugiado ni en la nostalgia ni en la épica del pasado. Ha optado por una reflexión incómoda, muchas veces solitaria, sobre la relación entre proyectos políticos, mayorías sociales y realidad concreta también. Desde ese lugar ha cuestionado tanto los excesos ideológicos como la tentación de gobernar desde el relato, sin hacerse cargo de las condiciones reales de poder, de gestión y de la cultura política del país. Cuando Chile parece cerrar un ciclo marcado por el experimento frente amplista, como muchos le han denominado, y abrir otro con una derecha más dura en el poder, su mirada nos ofrece una oportunidad distinta, no para buscar ni culpables inmediatos, sino para preguntarse qué se repite, qué cambia y qué aprendizajes siguen pendientes en una democracia que se mueve a ratos entre la frustración y la desconfianza. Óscar Guillermo Garretón, empresario, se define además Óscar Guillermo como empresario político. Vamos a tratar de entender por qué uno de los fundadores de Amarillo, un movimiento que se abrió justamente en lo que se ha conocido en los últimos días, a propósito de todos los análisis postelección, como el inicio del nuevo clivaje, ¿verdad? El rechazo al proyecto constitucional del año 2022. Muy bienvenido a Pauta Propia, ¿cómo estás tú? Pero muy bien, muchas gracias, Connie, por la invitación. A ver, Óscar Guillermo, me cuesta encontrar un punto de partida, pero quisiera partir por una reflexión un poquitito más amplia, para entrar eventualmente en algunos detalles. Cuando observas el momento político actual, estamos a una semana del triunfo en segunda vuelta de José Antonio Kast, el cierre de los 4 años de gobierno de Gabriel Boric, y si miramos más atrás, un montón de cosas que han venido pasando en el último tiempo. ¿Crees que Chile está viviendo un cambio de verdad, un cambio de ciclo, o es una reiteración de conflictos no resueltos? No, yo tengo la impresión que es un cambio bien profundo, que nos vamos a demorar un poco incluso en entenderlo bien qué significa. Ajá. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que hubo mucha especulación de lo que podía ser o no ser Kast, ¿ya? Pero su discurso, digamos, inicial, digamos que fue un discurso democrático, yo creo que desalentó mucho o dejó muy desconcertado toda esa imagen de que era un personaje de extrema derecha. No parece, por lo menos en su discurso, una cosa así, pero está muy pendiente de saber cómo realmente es, cómo va a ser su coalición, en fin. Pero yo te diría, el cambio quizás mayor que estamos viviendo es que llegamos al mundo de derecha más bien empujados desde la izquierda, digamos. A ver. O sea, yo tengo la impresión que el hecho que marca la diferencia es que se ha producido una derrota de magnitud solo comparable a la de la Unidad Popular en la izquierda, y en la cual participan todos, digamos, la nueva izquierda como Frente Amplio, la más vieja izquierda como el Socialismo Democrático y la aún más vieja del Partido Comunista, digamos. O sea, ¿atribuible a qué? O sea, te diría yo... La derrota, digo yo. La derrota primero el fracaso de lo refundacional, y yo te diría sobre todo que yo tengo la impresión que es una izquierda que terminó sin tener un proyecto de país que ofrecer para las cosas que le importan a la gente. Lo que le importa a la gente no es lo que pueda decir Carlos Marx o Lenin o otras figuras así, o la Clauda, lo mismo, sino que en el fondo eran dos grandes cosas, digamos. Uno, orden y seguridad frente a la delincuencia, frente al crimen organizado, y lo segundo es crecimiento, inversión y empleo para la gente, digamos, o sea, prosperidad para la familia. ¿Por qué tanta porfía en la izquierda? Tú eres un hombre con una raíz en la izquierda.
¿verdad? Fuiste una parte activa del gobierno de la Unidad Popular, como decíamos en la introducción, lideraste también la reconversión, la transformación o el nuevo socialismo, fuiste militante del Partido Socialista muchísimos años, además has sido empresario, ¿no? Tienes formación de economista también. ¿Por qué la porfía de la izquierda por entender esa necesidad de la gente de escuchar soluciones a esos problemas que son problemas cotidianos, en definitiva, crecimiento y seguridad? ¿Cuál es la dificultad de incorporar en su ADN o en su agenda más permanente ese tipo de temas? Bueno, yo tengo que decir que si he tenido cambios y he estado por la Fundación de Amarillo, es porque la izquierda que a mí me convenció, de alguna manera fue relegada por la izquierda que ahora está terminando su gobierno. ¿Ya? O sea, esto de... Mira, te lo voy a plantear. Tenemos hoy día una izquierda insolvente en las cosas que le preocupan a la gente. Insolvente desde el punto de vista de seguridad, que hace que la derecha le resulte a la gente más atractiva que la izquierda para resolver los problemas de seguridad. Y es como la versión original, además, ¿verdad? Y en temas de crecimiento también. Porque al final toda la gente sabe. Pero ¿por qué esa incapacidad, Óscar Guillermo, de la izquierda de hacer suyos esos temas que son temas tan importantes para el pueblo, que es el que la izquierda está llamado a cuidar? Yo tengo la impresión que la renegación que se produjo en el mundo de concertación fue un retroceso a una izquierda vieja, más tradicional, más ortodoxa en ese sentido, en que se hizo sinónimo de izquierda el estatismo, la desconfianza con la empresa privada, el no entender el rol en el mundo de hoy día de las empresas. O sea, el tiempo pasado tú podías discutir porque estaba la Unión Soviética, estaba Estados Unidos, estaba otro, porque había alternativas de modelo económico en lo fundamental. Hoy día pueden haber variantes dentro del Pero el modelo que impera es uno. Pero yo digo, si tú no asumes de que esta cuestión es con empresa, la verdad que estás en problemas, particularmente en Chile, por lo siguiente. ¿Por qué? Y es que tenemos el empresariado más transnacional de toda América Latina. O sea, el con más inversiones fuera y el con más exportaciones como parte de su producto fuera. ¿Qué parte de la base de que Chile es un país tan chiquitito que si no tendríamos empresarios en el fondo, si no, ¿verdad? Porque no da el público obvio, interno para eso. Es muy chico y además se ha hecho lo imposible por mandarlo para afuera. Porque al final yo te diría, no es que la gente haya invertido menos en estos años en que ha bajado la inversión en Chile. Ha seguido invirtiendo igual o más, pero ha invertido fuera. Y ese invertir adentro o fuera no es un problema de mala onda, sino que es lo que hace cualquier persona. Si le dicen, mire, en su barrio se ha desarrollado aquí un organizado, ¿qué trata la gente de hacer? Irse a otro barrio, si puede. Si no puede, se queda y está resignado a eso. Y lo que han hecho mucho el mundo empresarial es ir a buscar otra geografía donde la rentabilidad y el menor riesgo le compensan actuar. Y de aquí para adelante hay que entender de que esos empresarios que iban a seguir viviendo en Chile, les encanta Chile, lo quieren, lo aman y estarán envueltos en la bandera chilena, pero van a invertir donde les resulte más adecuado para su interés económico, independiente que puedan traer utilidades para acá. ¿Y tú crees, Óscar Guillermo Garratón, que eso va a cambiar ahora con la llegada de José Antonio Kast? Bueno, ya está... De la derecha al poder, digamos, de vuelta. Algo de eso va a cambiar, no la manera de pensar. Yo tengo la impresión que hoy día ya ese empresario que se transnacionalizó, ¿ya? Cada vez que tenga que decidir dónde invertir, va a buscar la mayor no va a estar rentabilidad. Pensando si en Curicó o en Concepción, sino va a estar pensando si en Chile, si en Brasil, si en China, si en Japón, si en Tailandia. En fin, ya piensa así. Y en ese sentido, no tener una comprensión del significado para el crecimiento que tiene el mundo empresarial, por lo menos el más dominante, no hablo en general de la pequeña empresa, sino que el más dominante en la inversión, la verdad que es no entender, no tener respuesta para el país, ser insolvente. Y yo tengo la impresión que estamos teniendo una izquierda insolvente. Tú decías antes de la elección del domingo pasado que ni el Frente Amplio, ni Kast, ni Kaiser son capaces de hacer un país viable.
¿Te parece? ¿Mantienes esa afirmación pensando fundamentalmente en que ahora es Kast el que está a punto de asumir el poder? Bueno, mira, la verdad que... De que va la viabilidad, además, también, ¿verdad? La verdad que yo lo dije hace mucho tiempo, Sí. que yo por Jara no podía votar porque... Lo dijiste. De hecho, dijiste literal, a mí me pueden hacer votar nulo o blanco, pero no votar por Janet Jara. Exacto. Uh-huh. Yo puedo votar nulo o blanco o podía votar por Kast, pero no por Jara. La verdad que no me gustaba ninguno de los dos, menos el caso de Jara, pero no me gustaba ninguno de los dos. Y en ese sentido podía ser muy crítico. Sin embargo, hoy día yo tengo que reconocer una cosa, y es que la gente eligió un presidente y lo eligió por una votación enorme. Uh-huh. Y yo lo que tengo que tratar es que le vaya bien a Chile en ese sentido. Y por lo tanto, no voy a dedicarme a partir de eso a ver cómo boicotear, digamos, al nuevo presidente, sino que ver cómo colaborar de alguna manera que lo haga mejor, trabajando mejor uno, teniendo una opinión, digamos, que sea crítica en lo que corresponde, digamos, pero que sea crítica desde el punto de vista constructivo, digamos. Oscar Guillermo Garatoni, desde esa perspectiva, desde la mirada constructiva, ¿qué te preocupa a ti que pueda ser rápidamente visto o que el presidente Kast, una vez que asuma, vea para que no le pase lo que le ha pasado a tantos mandatos consecutivos finalmente, que es esta cosa de equivocarse en la lectura de que el voto con el que llega es mayoritariamente prestado y no hay que llevarse la pelota para la casa, sino que hay que partir pensando en que tú eres efectivamente presidente de todos los chilenos, aunque todos lo dicen en el momento de ganar, al ratito corto se olvidan, en definitiva. Mira, yo creo que él tiene una, aunque me repita con algo que ya dije, sí, tiene una ventaja, y es que lo que han sido sus énfasis son los énfasis de la mayoría y por eso ganó. Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido tiene, digamos, una solvencia de base que la izquierda perdió con lo que ha hecho en los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, eso lo ayuda y yo tengo la impresión que ya se nota, la inversión ya ha comenzado a subir, ya las inversiones han estado comenzando a dar señas de querer volver, parte de ella, y eso debería reflejarse, según lo dice la presidenta del Banco Central, en mejoras de la economía chilena para los próximos meses. Creo que eso ya es una buena señal. ¿Qué cosas me preocupan? Uh-huh. Bueno, me preocupa que efectivamente este planteamiento que él ha hecho y que ha insistido sus personeros también más relevantes, como el caso del senador Esquella, de ir a una búsqueda de un gobierno amplio, efectivamente se cumpla. Y en eso va a depender mucho de la voluntad de todos los actores que están involucrados allí. No me gusta, por ejemplo, que aparezcan, digamos, los hermanos Kaiser planteando de que Kaiser no debería ir al gabinete. Ajá. Es casi como decir, mire, yo voy a ser el guardián de la correcta línea desde fuera. Así se interpreta, claro. Entonces, digo, eso no me parece una buena señal desde el punto de vista, digamos, del gobierno. Y en la oposición habría que ver, digamos, cómo se lleva adelante. Yo tengo la impresión de que el socialismo democrático y todo eso, para poder efectivamente recuperar su solvencia como actor político, no puede sino bifurcar caminos, digamos, con el PC y el Frente Amplio. O sea, tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan categórico eso? Bueno, porque las dos cosas que hacen la solvencia hoy día de una fuerza política, yo tengo la impresión que esa alianza se lo impide. O sea, preocuparse del crecimiento, valorando lo que es la actividad privada como el gran motor de crecimiento de este país, del empleo y de la inversión, no lo puede hacer con el Partido Comunista, no lo puede hacer con el Frente Amplio, por lo que lo han demostrado. ¿Debiera aprovechar el socialismo democrático? Desde el punto de vista de la seguridad,
cada vez que han intentado algo, digamos, normalmente terminan colocándole palitos para que las medidas no sean tan categóricas, no sean tan severas. Sino que lo diga Carolina Toá cuando fue ministra del Interior, digamos, ¿verdad? Que tuvo que dar esa pelea. ¿Debiera aprovechar Óscar Guillermo Carretón el socialismo democrático esta ventana, no te digo los 4 años que vienen por delante, pero sí esta ventana para tomar ese tipo de opciones y si lo hace, ¿para dónde se carga o se para como qué tipo de oposición? Mira, hay que esperar ver un poco qué es lo que hacen en esto. La primera reacción, la verdad confieso, no me gustó. Leí una declaración que parece firmada por figuras tan importantes como Guido Girardi, Sergio Vitar, Jaime Quintana, Pancho Vidal, todo ello, en que dicen algo así: al día siguiente de perder, bueno, nosotros nos hemos subordinado a otros, la verdad que no hemos tenido, digamos, dice una serie de cosas que un grupo de gente que terminamos en amarillo, la dijimos de hace como 10 años. Y nos han acusado de lo peor por decir eso, conversos, traidores, vendidos, etcétera. Y ahora, de la noche a la mañana, de un día para otro, después de haber estado en todo, en el apruebo, en los retiros, en el apoyo a Jara, en toda esa cuestión, de repente, o milagro, al día siguiente perder, salen con esto. Digo, a mí me parece muy vergonzoso si es que no viene acompañado de un cierto pedido de perdón, ¿ya?, de lo que han hecho. Yo tengo la impresión que con el tiempo deberían reaccionar y pensar, estos procesos de reconversión o de renovación son muy largos en tiempos. Y Carretón lo sabe, digamos. Yo lo sé porque en el fondo lo vivimos después, después del UP, con algo que nos ayudó en ese tiempo. Y es que nosotros no teníamos responsabilidad de gobierno porque estábamos en el exilio o estábamos en la clandestinidad. Algunos dicen en la comodidad de no sé, de Roma o de Francia. Estábamos, teníamos todo el tiempo para pensar y ninguna responsabilidad en el qué hacer. Por eso te preguntaba por esta ventana, porque esto es una ventana en esa línea. En el fondo yo te diría, la forma en que eso se va a aprobar va a tener que ver con la forma como reaccionan como poder gobernante, como oposición. Si al final cierran filas desde el punto de vista parlamentario, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista para hacer una oposición radical al gobierno, la verdad que posibilidades de cambiar no van a tener ninguna. Van a terminar, digamos, de alguna manera relativizándolo todo por ese acuerdo. Si de verdad quieren, digamos, tener un cambio y ser solventes en el futuro, porque así no van a ser solventes. O sea, el hecho que este gobierno se prolongue o no depende tanto de este gobierno como de la capacidad de la izquierda de ser solvente en los temas que le preocupan a la gente. Y en eso no lo es. Y tiene rato para ser solvente en los temas de seguridad o en los temas de crecimiento. Tiene rato para cambiar en eso. Y mientras no cambien eso, es imposible que la gente le dé esta mayoría. No es viable eso. Óscar Guillermo, a propósito de las transformaciones, de las reconversiones o de los procesos, en definitiva, tú apoyaste abiertamente a Evelyn Matei en un momento, pero automáticamente uno debiera pensar que eso se traduce en un apoyo a José Antonio Kast, considerando lo que José Antonio Kast ha representado históricamente en términos del sector al que representa, que votó que sí, que se ha reconocido abiertamente pinochetista. Estoy pensando en tu origen político y en el recorrido que tú has hecho. Bueno, fíjate que a mí me... O sea, hablemos de cruzar el río, digamos. A mí me ocurrió una cosa muy especial. El hecho de que no quedó, no salió, digamos, para la segunda vuelta de Evelyn Matei, y que además a Amarillo le fue mal desde el punto de vista de poder prolongarse como organización. Claro. Que quedó al borde de la extinción, digamos. Me dejó libre. Me dejó libre. Fue para mí como un alivio, digamos, en el sentido. Y dije, mira, primera vez yo, no en años, sino que en decenios, en que no estoy obligado a votar por alguien. Y me voy a dar un gusto, digamos, en esta vuelta. No voy a decir
¿ya? ¿Cómo voy a votar? Voy a guardarme esto que antes uno no se lo podía guardar. Sí, claro. Entonces, por eso fue que yo dije, después de una entrevista que me hicieron, que yo tenía 5 alternativas, digamos, para votar. Votar por Jara, votar por Kast, votar nulo, votar blanco, Y no o votar. no votar y pagar la multa. Claro. Y que de todas ellas, la única que había desechado era votar por Jara. Ajá. ¿Ya? No, yo no y te pido que me digas si votaste por caso o no, yo respeto completamente eso, pero sí, de lo que quiero hablar contigo en el fondo es del cruzar el río, como lo cruzaste finalmente, ya en algún momento renunciando al Partido Socialista, votando rechazo en contra de lo que tu sector estaba propiciando mayoritariamente, porque hubo otras voces como tú que también lo hicieron, y luego abiertamente pasarte a la oposición, al gobierno, estar dispuesto a votar por Matei y hacer un reconocimiento de que pretendes aportar para que al gobierno de Kast le vaya bien. O sea, estamos hablando de cruzar el río de manera bastante consistente. Pero yo te diría, yo prefiero mantener mi autonomía en eso por lo siguiente. Yo creo que, o sea, me caben dudas en la historia también. O sea, yo creo que las señales que ha dado son señales positivas desde el punto de vista que han sido un discurso muy democrático y muy amplio desde el punto de vista de eso, y eso creo que es una gran señal para el país, no solamente para mí. Pero bueno, aquí hay una historia, ¿no? Entonces, y es una historia en la cual, tanto desde el punto de vista de la cosa política más general, como sobre los temas de la mujer o los temas sociales, yo he tenido diferencias y no estoy seguro si la sigo teniendo o no con él, digamos. Ajá. Porque él no ha puesto esos temas en su primera línea tampoco. De vuelta ahora, en esta pasada. Entonces te digo, efectivamente, yo creo que hay que ir viendo. Lo único en mi actitud es positivo en el sentido de decir, mira, muy bien, yo creo que como país necesitamos terminar con este estado de empantanamiento en que vivimos. Y en ese sentido, si uno puede ayudar a que un gobierno le vaya bien, y las cosas que él ha planteado son además lo que la mayoría está demandando, que es orden, seguridad y crecimiento y empleo, bueno, ¿cómo colaboro para que esa cuestión efectivamente ocurra? Lo que no transforma a Óscar Guillermo Garretón en un hombre de derecha hoy día. Bueno, si es que efectivamente el problema es el siguiente, si el crecimiento, ¿ya?, y el orden son de derecha, quiere decir que los gobiernos de Elwin, de Frey y de Lago fueron de derecha. Y tiene razón el Frente Amplio cuando los calificaba de derecha. Exacto. ¿Ya? Yo creo que no es así, pero en fin, es toda una discusión posible. Ahora, pero una pregunta más íntima. ¿Tú sigues considerando tu nombre de izquierda? Olvídate de si la izquierda tiene agenda de orden, seguridad, no. Sí. Por mirada, por filosofía, por... Fíjate que no lo sé. Yo tengo la impresión de que yo me avengo mejor con un pensamiento más de centro, que tiene, digamos, ingredientes clásicos del mundo de izquierda, pero también tiene ingredientes más liberales. O sea, el hecho de entender, por ejemplo, del rol que juega la empresa, es algo que nunca estaba en la tradición de la izquierda. No, y yo creo en eso, y además lo he dicho públicamente desde hace mucho tiempo, digamos. O sea, más aún, he dicho, digamos, que en mi experiencia yo he aprendido que he hecho mejores revoluciones siendo empresario que siendo político. Que siendo político en su momento. O sea, ser presidente de Telefónica y pasar de 700.000 teléfonos a 25 millones de teléfonos, la verdad que es una revolución que le cambia la vida a un país completo. O que en Janssen trabajar para 5.000 o 10.000 agricultores es una revolución en el agro importante. Entonces diría, muchos de los que se dicen revolucionarios les preguntaría, bueno, más allá de su discurso revolucionario, díganme qué obras han hecho, digamos, que efectivamente han significado algo para la mejoría de la vida de la gente. Bueno, pero eso significa en cambio referente a lo que era históricamente el mundo de izquierda, y creo que el hecho de que yo haya asumido eso, a mí me encantaría que otros también lo asumieran. Si se llamará izquierda o centro o derecha, como tú dices, lo que fue la Concertación, bueno,
la vida dirá, no me importa poco, lo que me importa O sea, son los básicamente eres contenidos. un concertacionista. O sea, yo lo diría así. Hay una cantidad de principios que inspiraron la concertación, independiente que también tuvo fallas y que Sí, se por agotó, supuesto. ¿ya? Que tuvieron dos ingredientes fundamentales. El primero fue una autocrítica muy profunda a lo que fue nuestra experiencia como Unidad Popular. O sea, cuando uno dice, mire, la democracia es muy importante, yo tengo la impresión de que la democracia se perdió en un momento, digamos, en que todos, de alguna manera, relativizamos la democracia del mundo derecho y del mundo de izquierda. Dos, cuando decimos, mire, hay que hacer una alianza amplia de partidos y de mayorías sociales para poder gobernar, eso es contrario a gobernar con un tercio como lo hicimos en la Unidad Popular. ¿Ya? En economía, vamos a hacer una economía, digamos, en la cual se le va a dar espacio al sector privado, pero con las regulaciones que corresponden desde el punto de vista del Estado. Eso es distinto a lo que fue la Unidad Popular. Yo creo que hay muy poca conciencia que el proceso de renovación socialista fue una crítica profunda y radical a lo que hicimos como Unidad Popular. Y de eso surgió la concertación como respuesta. Y lo trágico es que después de ella, cuando se agotó la concertación porque logró sacar de la pobreza a 5 millones de personas, no supimos qué hacer. Y dijeron, no supo qué hacer en la etapa siguiente. Y en vez de, digamos, seguir por ese camino viendo cómo lo profundizaba, terminó volviendo a las posiciones más radicales y hablando de neoliberalismo, de no al lucro, no más AFP, no más que esto, doblegándose no más otro. frente a los jóvenes que estaban y al final, irrumpiendo. todas estas cosas que decía que no iba a hacer, no las hizo además, pues. Oscar Guillermo Carretón, se nos acabó el tiempo, pero yo lo voy a dejar al tiro invitado para retomar la conversación en unas semanitas más, a la vuelta al verano, por ahí, cuando ya estemos de vuelta, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de todos en Pauta Propia. Hora de saludar a nuestros auspiciadores. FP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en fphabitat.cl. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura en él. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.